Los últimos días de la vida del rey Salomón, el triste final del rey más sabio. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. El sol descendía como un brasa moribunda detrás de los montes de Judea, pintando de cobre los muros macizos del templo que una vez estremeció al mundo con su esplendor. Sobre el pórtico más alto, un anciano de túnica real, cuyos hilos de púrpura se veían desteñidos por los años, apoyaba las manos temblorosas en la barandilla de cedro del Líbano. Era Salomón, el rey más sabio que jamás reinó sobre Israel, enfrentado al ocaso no solo de un día, sino de su propia grandeza. Sus ojos, ya empañados, repasaban los patios relucientes del santuario y, sin embargo, veían algo que nadie más podía, un reino que se escurría, como arena, entre los dedos de su vejez. Aquel momento, efímero y solemne, marcaba la grieta que separa la gloria de la decadencia. El viento del atardecer traía aromas de incienso y de duda, mezclados con un murmullo en las calles. ¿Dónde quedó la sabiduría del hijo de David? Nadie imaginaba que, tras la corona bruñida, se escondía un corazón que latía entre el miedo y la nostalgia, dispuesto a confesar lo que su orgullo había callado durante décadas. Salomón cerró los ojos para escuchar los ecos del pasado. Escuchó a su madre Betsabé aconsejándolo de niño, al profeta Natán llamándolo amado de Dios, y al pueblo vitoreando aquella promesa de un reinado de justicia. Recordó, con una sonrisa casi infantil, el día en que dos mujeres se disputaron un niño ante su trono, la espada elevada, la astucia reveladora, la multitud maravillada. Recordó la llegada de la reina de Saba, cargada de oro y especias, preguntándole enigmas que él resolvía con la facilidad de quien respira. Era el cenit de la fama, caravanas peregrinaban a Jerusalén solo para oír un fragmento de su sabiduría. Pero ahora, mientras la tarde se apagaba, los mismos patios parecían contener suspiros de resentimiento y los relucientes escudos de oro pendían de los muros como trofeos huecos. Un golpe seco resonó cuando el bastón real chocó con el suelo pulido. El anciano avanzó por un corredor de columnas de mármol, cada paso un latido fatigado, cada sombra un presagio. A su alrededor, sirvientes susurraban acerca de los impagables tributos, de los capataces que exigían jornadas dobles para sostener el lujo desenfrenado de la corte. Salomón inclinó la cabeza como si los tejados respiraran acusaciones contra él. ¿En qué momento el constructor del templo se transformó en un recaudador que exprimía a su pueblo? El recuerdo de las piedras del Sancta Sanctorum, puestas con manos que no blandieron hierro, según el mandamiento divino, contrastaba con los martillazos opresivos de las obras recientes, establos, jardines colgantes, palacios para esposas extranjeras. Al llegar a la antesala del trono, se detuvo ante un gran espejo de bronce bruñido. La imagen le devolvió un rostro surcado de arrugas, la barba, que antaño fulgía negra, estaba mechada de plata, y los ojos, que habían visto la gloria de Yahvé descender en nubes sobre el templo, ahora mostraban un cansancio que ningún siervo podía aliviar. En ese reflejo comprendió, con una punzada de terror, que el esplendor exterior había consumido su interior como termitas secretas devoran una viga desde adentro hasta dejarla hueca. El sabio sentía el peso de los proverbios que él mismo escribió: más vale un buen nombre que grandes riquezas, pero su nombre se empañaba. Esa noche, mientras los levitas practicaban salmos para la próxima festividad, Salomón convocó a Sadoc el sacerdote y a su viejo general Benaías. Les preguntó en voz baja qué oían del pueblo. Ambos intercambiaron miradas incómodas. Benaías, cuya espada había protegido al rey frente a incontables enemigos, escogió la franqueza: Señor, dicen que tus tributos son más duros que los de tu padre David. El eco de esas palabras golpeó al monarca más fuerte que cualquier lanza. Por un instante, deseó ser el joven de Gabaón que oró pidiendo discernimiento en vez de riquezas. Ahora poseía ambos tesoros, y sin embargo el gozo le había sido arrebatado como un pergamino que se deshace bajo la lluvia. Al retirarse a sus aposentos, desató el pesado manto real y dejó que cayera al suelo con un susurro triste. El palacio de cedro olía a almizcle y a nostalgia. Salomón caminó hasta un balcón privado donde, en otro tiempo, escribía proverbios al alba. El pergamino y la pluma estaban cubiertos de polvo, hacía años que no componía un canto al Señor.
Apoyó las manos en la balaustrada y miró la luna alzarse sobre la ciudad de David. Solo entonces, en el silencio nocturno, se atrevió a murmurar una oración sin galas ni retórica: «Oh Dios, ¿acaso me he convertido en un rey que sabe, pero no entiende?». Las paredes no respondieron. Sin embargo, el rey sintió que el susurro del viento insinuaba un juicio inminente, como si las antiguas bendiciones se balancearan en la cuerda floja de su inconstancia. Mañana, al despuntar el sol, volvería el protocolo: audiencia con emisarios de Tiro, recaudadores trayendo cofres, esposas extranjeras pidiendo más altares para dioses ajenos. Pero esta noche, en el resuello cansado de su pecho, Salomón reconoció que el crepúsculo no era solo de su vida, sino de la unidad del reino que había custodiado. Y mientras la lámpara de aceite se consumía, comprendió que el verdadero enemigo no estaba en fronteras lejanas ni en conspiraciones palaciegas, sino en la grieta que la arrogancia había abierto dentro de su propio corazón. Los perfumes de nardo y mirra se elevaban espesos en la penumbra del harén, envolviendo al anciano rey como un hechizo dorado. Entre velos translúcidos danzaban las hijas de reinos lejanos, una princesa egipcia de ojos almendrados, una moabita de trenzas de cobre, una sidonia que susurraba cantos a Astarte, y cada nota de aquel coro clandestino abría una nueva grieta en el corazón del hombre que había jurado servir solo al Dios que mora entre los querubines. Salomón, hipnotizado, extendía la mano y tocaba brazaletes que tintineaban como campanas en el atrio del templo, sin advertir que el sonido anunciaba no la alegría, sino la pérdida de la fidelidad que había sostenido su corona. Aquel instante de éxtasis era, al mismo tiempo, un pacto y una sentencia. La noche siguiente, tras un banquete que desbordaba vino de Iscón y dátiles rellenos de miel, la princesa amonita Naamá se acercó con la dulzura de una gacela para pedir un pequeño favor diplomático: «Mi señor, ¿permitirías que mañana, al alba, levantemos una estela a Milcom, dios de mi pueblo? No será dentro de los muros sagrados, tan solo en la colina al este de tu palacio. Así fortaleceremos la alianza entre nuestros reinos». Salomón, cuyos ojos resplandecían con el reflejo de antorchas y deseo, asintió con un breve movimiento de su anillo de sello. Sus consejeros intercambiaron miradas de hielo, pero ninguno osó contradecir al monarca ante su flamante favorita. Al amanecer, los canteros clavaron sus cinceles en la roca de la colina llamada luego Monte de la Perdición. Allí, donde siglos atrás Abraham alzó su mirada buscando la promesa, ahora se erguía un altar a un dios extranjero. La primera brasa chisporroteó y el humo ascendió mezclando el aroma de carne asada con el eco de voces que invocaban nombres prohibidos. Desde las escalinatas del templo, los levitas observaron con espanto. Aún podían ver brillar el bronce del mar fundido y las columnas Jaquín y Boaz, pero las plegarias que emergían de la colina opuesta opacaban el cántico matutino de Israel. Dentro del palacio, la rutina de seducción se volvió costumbre. Cada luna nueva traía una fiesta para otra esposa, otro pacto, otro altar. Las 12 tribus, que antes competían por sentarse a la mesa de Salomón, ahora murmuraban que el oro de la corte se fundía en ídolos ajenos. Los campesinos de Isaacar lamentaban que sus hijas dieran ofrendas a Astarte en vez de subir a Jerusalén. Los ancianos de Leví recordaban, alarmados, el mandamiento escrito con fuego en Sinaí: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Salomón, no obstante, caminaba por jardines perfumados con sandalias forradas de lino, rodeado por flautistas fenicios que entonaban melodías de Tiro, complacido con la armonía aparente que él confundía con paz. Cierta tarde, Agías de Silo, ya viejo pero con ojos que brillaban como carbones, fue convocado para bendecir un banquete nupcial. Al verlo, Salomón alzó la copa en señal de bienvenida, mas el profeta no bebió. Recorría los salones con mirada severa hasta que, frente al trono enmarcado en marfil, pronunció: «Así dice el Señor, por cuanto apartaste tu corazón de mis caminos y amaste a los dioses de extranjeros, tu reino será rasgado cual manto entre manos enemigas». El silencio cayó como piedra en pozo profundo. Las esposas se encogieron cual palomas sorprendidas, los eunucos temblaron. Salomón, con un parpadeo, ordenó música y risas para ahogar la maldición, pero las palabras de Agías se le adhirieron al alma como sangre seca sobre el lino. Esa noche, el rey no durmió. Vagó por corredores en los que resonaban, como fantasmas, las risas y promesas de centenares de mujeres.
Cada alianza que antes le pareció una victoria diplomática ahora se revelaba un ariete que golpeaba los portones de su conciencia. Recordó cuando, de joven, escribió: «Hijo mío, guarda mis mandamientos». Porque los labios de la extraña destilan miel, pero su fin es amargo como el ajenjo. ¿Cómo pudo el autor de semejante advertencia sucumbir precisamente a aquello que condenaba? El sabio descubría en sus propias sentencias el filo con que se le abría una herida incurable. Al alba, rodeado de un séquito reducido, subió al pórtico oriental del templo. Vio la sombra de la nueva estela de Milcom proyectarse sobre el valle. Parecía un dedo acusador que señalaba los jardines donde las palmeras mecían cánticos paganos. Entonces, en un arranque de furia mezclada con culpabilidad, ordenó derribar aquel altar. Soldados y capataces, hacha en mano, se lanzaron a cumplir el mandato. Mas mientras las piedras caían y la madera chispeaba, Naamá se asomó al balcón de mármol con ojos inundados de lágrimas y reproche. Su llanto se propagaría como fuego en rastrojo. Antes de que se cumplieran 2 lunas, por complacerla y sofocar la discordia, Salomón erigiría otro altar aún más grande, esta vez no en una colina apartada, sino en un vergel que dominaba la vista hacia el sur de la ciudad de David. Aquella espiral de complacencia y culpa lo consumía. A cada acto de arrepentimiento seguía una concesión más grande. Los artesanos trabajaban de noche fundiendo imágenes de Quemos con el mismo bronce que, en otros días, había engalanado el templo de Yahvé. El oro que una vez cubrió el lugar santísimo se veía ahora en las coronas diminutas de dioses sonrientes llegados de Edom. Detrás de la fachada de fiesta perpetua se escondía un reino resquebrajado por la duda. Los levitas rehusaban entonar salmos durante el olor del incienso pagano. Los ancianos recordaban las plagas de Egipto y temían un juicio semejante. Y Salomón, rey de reyes, descubridor de enigmas, veía que su sabiduría era como un río que, tras alimentar jardines lejanos, llegaba al mar sin regresar jamás. En las noches más silenciosas, se sentaba solo en la azotea del palacio, escribiendo palabras que décadas después conoceríamos como Eclesiastés. Pero entonces no eran proverbios para la posteridad, sino gemidos de un corazón acosado. He visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cada línea era un recordatorio de que el brillo de las alianzas humanas no podía eclipsar el oro puro de la fidelidad divina. Cuando terminaba de escribir, doblaba el pergamino y lo guardaba bajo una piedra labrada con lirios. Las lágrimas caían sobre la tinta fresca, creando figuras difusas que ningún copista podía reproducir. Lo más trágico fue que sus esposas, al verlo desfallecer, no comprendían que el vacío que lo marchitaba no provenía de la carencia de amor humano, sino de una saturación letal de amores incongruentes. Él había plantado vides de todas las naciones en su propio corazón, y ahora la cosecha sabía a uvas amargas. Poco a poco, la música fenicia enmudeció, los bailes de Edom cesaron y la corte entera se vistió de un silencio denso. Era el preludio de un estallido inevitable, el día en que un profeta rasgaría su manto ante un oficial llamado Jeroboam y le entregaría 10 pedazos, sellando el destino que las caricias de Naamá y las plegarias de Astarte habían iniciado. Así, en la sala del trono que aún olía a incienso importado, Salomón comprendió que el verdadero precio de sus amores no se pagaba con oro ni con tributos, sino con la fractura misma del reino. Porque ningún corazón, ni siquiera el más sabio, puede servir a 2 señores sin perderse a sí mismo en el laberinto de sus pasiones. Jeroboam corrió cuesta abajo, con el polvo del valle de Cedrón aún pegado a sus sandalias, cuando un anciano desconocido lo detuvo sujetándole el brazo con una fuerza que no correspondía a su frágil apariencia. El joven capataz, sudoroso por las quejas de los obreros que reparaban los muros de Milo, intentó zafarse, pero aquel hombre, ojos de relámpago y túnica de lino grueso, rasgó su manto nuevo de arriba abajo. 10 piezas de tela ondearon como banderas rotas al viento, y mientras el eco de los pájaros callaba, una voz cavernosa susurró: «Toma, hijo de Efraín, porque así será rasgado el reino que hoy aún brilla bajo la corona de Salomón». La escena duró un latido, sin embargo, en ese latido se condensaron 40 años de gloria. Ahías de Silo, el profeta que antaño bendijo la inauguración del templo, hojeaba mentalmente crónicas invisibles que pocos se atrevían a leer: la arrogancia que crece como hiedra, la idolatría que socava cimientos, el clamor de un pueblo ahogado en tributos. Jeroboam, atónito,
No comprendía si aquel desgarrón era un insulto o un presagio, pero el anciano continuó sin darle respiro. Con una mano temblorosa, temblor de un cielo a punto de derramarse, levantó 2 fragmentos que aún colgaban de la costura. Estos los guardará el hijo de David, por amor al nombre de la ciudad elegida. Los otros 10 serán tuyos. No temas, porque así lo decretó el Dios de tus padres. Jeroboam tragó saliva. Si aquel mensaje era cierto, significaba traición, guerra o liberación. Recordó los gritos de los canteros que, ese mismo amanecer, se negaban a prolongar su jornada sin recibir el jornal prometido. Recordó las lágrimas de las viudas de Neftalí cuando los recaudadores exigieron la última medida de grano. Recordó cómo su propio corazón ardía de indignación al ver los carromatos de oro destinados a nuevos altares paganos. Todo encajaba, el pueblo necesitaba un cauce para su descontento, y ahora un manto rasgado le abría la puerta a la rebelión. No obstante, la audacia tiene precio. Jeroboam sabía que Salomón guardaba espías incluso entre los levitas. ¿Cómo sostener una promesa tan peligrosa sin perder la cabeza en el camino? Ahías pareció leer su mente y, señalando el horizonte, indicó los obeliscos relucientes de Heliópolis que se veían a lo lejos en días despejados. Cuando el trueno estalle sobre esta colina, huye a Egipto. Allí, entre templos de dioses extraños, te protegerá Sesonku hasta que llegue la hora. Luego presionó un trozo de tela ensangrentada. La uña del profeta se había partido al rasgar el manto, en la palma del futuro rebelde. Guarda esto como sello. Cuando regreses, los hombres lo reconocerán. Mientras Jeroboam desaparecía entre los olivos, Ahías avanzó hacia las murallas doradas de Jerusalén. No llevaba séquito ni escoltas, solo el temblor de su bastón y el temblor mayor que sacudía su espíritu, pronunciar la sentencia en la misma sala donde, años atrás, escuchó los coros de los levitas dedicando el templo. La jornada tocaba su cenit cuando un centinela identificó al anciano y corrió a anunciar su llegada. Salomón, que no había dormido la noche anterior, acuciado por pesadillas de altares derruidos y voces de esposas reclamando dioses extraños, sintió una puñalada de presagio. Mandó despejar la cámara del trono, pero ordenó que Ahías entrase sin demora. El profeta avanzó entre los leones tallados en marfil que flanqueaban los escalones, observando las incrustaciones de oro que empezaban a opacarse por la humedad. Nada dijo hasta estar al pie del monarca. Entonces, sin inclinarse, alzó el bastón y golpeó el suelo 3 veces. Cada golpe resonó como un trueno prematuro. Salomón apretó los puños sobre los brazos del trono, sus anillos tintinearon. Ahías habló en un murmullo que, sin embargo, se oyó hasta en la galería superior. Así dice el Señor de los ejércitos, porque has apartado tu corazón tras los dioses de tus mujeres, rasgaré tu reino y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, lo arrebataré de la mano de tu hijo. Sin embargo, a tu linaje le dejaré una tribu, para que mi lámpara no se extinga en Jerusalén. El aire se tornó pesado como plomo fundido. El rey más sabio no respondió con proverbios, sino con un silencio feroz. Sus ojos, otrora plenos de paz, ardían. Durante un instante que pareció una eternidad, ninguna llama tembló, ningún sirviente respiró. Luego Salomón alzó la mano y, con un gesto seco, ordenó que apresaran al truán que difunde rebeldía. Pero antes de que un guardia descendiera siquiera un escalón, Ahías levantó su bastón hacia el techo. Un relámpago invisible sacudió los candelabros de oro, las mechas chisporrotearon, algunos chisguetes de aceite ardiente cayeron sobre el mármol y se apagaron con siseos hirientes. El anciano se volvió y salió tan lentamente como había entrado, dejando tras de sí un silencio que aplastaba el pecho de todos. Salomón, con la garganta reseca, pidió vino. Cuando la copa llegó, vio reflejada en el líquido rojo la sombra de su corona partida en 2, no era una ilusión óptica, era el anuncio grabado en el fondo de su conciencia. Mandó llamar a Benaías y a los jefes de la guardia, id, traedme a Jeroboam, pase lo que pase. Pero Jeroboam ya iba camino de la frontera, llevando en su alforja 10 trozos de tela y una promesa más aguda que cualquier espada. La persecución se volvió un fantasma que sobrevolaba Jerusalén. Cada crujido en la noche hacía que Salomón se irguiera en su lecho de cedro, imaginando que los 10 pedazos de su reino se desprendían de sus manos uno por uno.
Ordenó reforzar los muros, aumentar las patrullas, pero nada podía reparar el desgarrón interior. La sabiduría con que juzgó a las dos mujeres contenciosas ahora dictaba su propia sentencia: un rey que divide su fidelidad divide su reino. Las semanas siguientes fueron un desfile de emisarios alarmados. Arrieros de Dan informaban de conciliábulos en las tabernas, pescadores de Aser veían barcos sospechosos cerca de la costa, incluso artesanos de Benjamín susurraban que las piedras del templo lloraban con el rocío. Salomón respondía con decretos de más impuestos, más levas, más estatuas para tranquilizar a sus esposas y más sacrificios para apaciguar al Dios que había herido con su tibieza. Cada movimiento era un contrapeso que hundía más la balanza. En la penúltima luna de aquel año, un mensajero llegó exhausto desde Sinaí con una tablilla minúscula. Jeroboam había sido visto cruzando el delta del Nilo, recibido con honores por el faraón Sesonku. La noticia cayó como piedra en el corazón del monarca. Porque entendió, al fin, que la profecía no era una advertencia sino un veredicto irrevocable. Los 10 trozos de tela ondeaban ya, invisibles, sobre los estandartes de un reino que todavía no existía, pero cuyo eco podía sentirse en cada rincón donde un israelita murmuraba: ¿cuánto más soportaremos el yugo del hijo de David? Aquella noche, el anciano rey subió de nuevo al pórtico más alto. Miró la llanura iluminada por antorchas y sintió que las luces de Jerusalén parpadeaban como velas expuestas al viento. Recordó la temblorosa con que, de joven, había rogado discernimiento para gobernar a un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Ahora sabía que la sabiduría es como el filo de una espada: si la empuñas con soberbia, te corta a ti primero. Y mientras el murmullo de la ciudad se apagaba, comprendió que la sentencia de Ahías era, en realidad, la sombra alargada de sus propias decisiones. Cuando el amanecer tiñó de rojo las colinas, Salomón descendió al patio de los gentiles. Tocó el mármol frío y, por un instante, creyó escuchar el estruendo de un manto rasgándose otra vez, esta vez dentro de su pecho. Porque ningún rey, por sabio que sea, puede coser con oro los hilos que se rompen cuando el corazón se divide entre el cielo y la tierra. La tarde ardía con un calor insoportable cuando se escuchó el primer pedrusco chocar contra el casco del caballo real. Aquel sonido seco marcó el instante exacto en que la rebelión dejó de ser un susurro en los mercados del norte y se convirtió en un alarido ensordecedor que trepaba los muros de Jerusalén. Adoniram, jefe de los tributos, apenas tuvo tiempo de girarse, miles de rostros tiznados de polvo lo cercaban como un enjambre hambriento, y el resentimiento acumulado durante décadas estalló en una lluvia de piedras que no perdonó ni el brillo de su armadura ni el sello real que colgaba de su cinto. Mientras la sangre abría surcos en la calzada, un nombre se coreaba en crescendo: Jeroboam, como si las mismas rocas lo grabaran sobre el aire abrasador. Así comenzó el día en que el trono de Salomón sintió, por primera vez, el remesón definitivo del abismo. En los graneros de Efraín y Manasés, los jornaleros se negaban a cargar la última cosecha de trigo en los carros fiscales. En las forjas de Zabulón, los herreros martillaban lanzas en vez de arados, y en las asambleas de Neftalí, los ancianos se levantaban, temblando pero firmes, para contar la visión de Ahías que hablaba de un reino nuevo, libre del yugo de los hijos de David. A cientos de kilómetros al sudoeste, en el delta del Nilo, Jeroboam aguardaba la señal con los ojos clavados en el cielo rojizo de Egipto. Sesonku, seguro de ganar influencia sobre los hebreos, lo armó de carros, escudos y oficiales mercenarios. Cada atardecer, el exiliado extendía sobre la arena los 10 jirones del manto profético y los disponía formando el contorno de las tribus septentrionales, luego se arrodillaba y, con voz baja pero firme, prometía devolver la justicia a los oprimidos y romper los altares de dioses ajenos que el anciano rey seguía multiplicando en su extravío. Salomón, ajeno a la magnitud de aquel torrente subterráneo, se encerró en su palacio con consejeros que preferían el incienso de adulaciones a la verdad del viento desértico. Ordenó refuerzos para la guarnición de Betel y nuevos impuestos extraordinarios para costear estatuas que apaciguaran a sus esposas extranjeras, convencido de que los metales preciosos podían sellar grietas que eran del tamaño del corazón humano. Pero las órdenes, en lugar de aplacar la ira popular, la avivaron con un fuego frío. Las patrullas reales regresaban cada noche con menos soldados y más preguntas, algunos se desbandaban, otros, al oír el nombre de Jeroboam, entregaban sus lanzas voluntariamente a los cabecillas del norte.
El miedo dejó de ser un arma del palacio y se volvió un aliado de la multitud. Una madrugada, un mensajero llegó jadeando ante la sala del bosque del Líbano con el rostro lívido y la túnica rasgada. Traía en la mano un trozo de pergamino ennegrecido. Los trabajadores de Siquelm habían prendido fuego a los almacenes del rey y colgaron en la puerta el fragmento de tela que Ahías había entregado a Jeroboam, con la inscripción 10 para el Señor, 1 para la casa de David. Salomón lo leyó en silencio, el pulso le martillaba en la sien. Ordenó ondear estandartes de guerra, pero, al girarse, descubrió que la mitad de sus comandantes evitaba mirarlo a los ojos. Porque otro rumor corría por los pasillos, el propio Roboam, su hijo, se burlaba en secreto del consejo de un rey agonizante y planeaba aumentar todavía más las cargas para imponer autoridad. La enfermedad, hasta entonces un susurro en sus huesos, se tornó una garra visible. Fiebres nocturnas lo hacían delirar con visiones de un templo envuelto en humo extraño. En ellas, oía el tintinear de 1000 brazaletes de sus esposas y el bramido de los becerros de oro que su propio padre había destruido en otro tiempo. Entre espasmos, balbuceaba proverbios que se deshilaban como telas viejas: la soberbia precede a la ruina, el orgullo, al tropiezo. Pero nadie transcribía aquellas palabras que ahora tenían la textura amarga de la derrota. Apenas despuntaba la aurora, se erguía tambaleante, se cubría con la túnica real y se mostraba ante la corte para fingir fortaleza. Sin embargo, su mirada vidriosa delataba que cada minuto de lucidez le costaba un océano de dolor. Una semana después de la muerte de Adoniram, la noticia que todos temían cruzó las puertas orientales. Jeroboam había salido de Egipto con un contingente de veteranos cusitas y se dirigía hacia la frontera de Dan. Cientos de israelitas corrían a sumarse a sus filas, portando azadas convertidas en lanzas y cántaros convertidos en cascos improvisados. Los levitas de las aldeas fronterizas vaciaban sus graneros para alimentar al ejército naciente, persuadidos de que aquella insurgencia restauraría la pureza del culto perdido. Los baales alzados en las colinas eran ahora pretextos vivos, cada ídolo recordaba la herida que la idolatría de Salomón había infligido a la nación. Esa misma tarde, el rey se sentó ante el mapa de Israel extendido sobre una mesa de ciprés. Sus dedos trazaron la ruta que Jeroboam seguiría hasta Siquelm. Se detuvieron sobre la línea que separaba a Efraín de Benjamín. Allí, el pergamino crujió bajo la presión de sus uñas, como si en ese sonido se partiera la última ilusión de unidad. Alzó la vista y vio reflejado en una lámpara de bronce el espectro de su propio rostro, un instante duplicado en 2 mitades, una iluminada, otra sumida en sombra, exactamente igual que el reino que se desgarraba sin remedio. Entonces llamó a Roboam y le habló con voz rota: si escuchas al pueblo, vivirás; si endureces tu mano, heredarás ceniza. Pero el joven respondió con un encogimiento de hombros, impaciente por el día en que la corona pasara a su sien impetuosa. Esa noche, en los corredores silenciosos, un siervo recogió de la mesa el pergamino estrujado y notó que el rey había escrito al margen un único verso, acaso el último destello de su antigua lucidez: mejor es escuchar la reprensión del sabio que la canción de los necios. La tinta aún estaba fresca y parecía temblar, como si las palabras presentieran que jamás serían escuchadas. Afuera, un trueno seco anunció la primera tormenta del otoño. Gotas gruesas tamborilearon sobre las terrazas del palacio, arrastrando el polvo de años de esplendor hacia las cloacas. Y en algún punto entre las sombras, el eco de los cantos del templo se mezcló con el clamor de miles de voces que marchaban bajo estandartes improvisados, siguiendo a un forastero que llevaba 10 jirones de tela como promesa y sentencia. Cuando el relámpago iluminó la ciudad por un instante cegador, Salomón alcanzó a ver, más allá de las murallas, el resplandor de antorchas que avanzaban sin pausa desde el norte. No eran estrellas, no eran luciérnagas, era la noche misma, rajada de fuego, anunciando que el tiempo del rey más sabio se había terminado y que el precio de sus amores contrariados se pagaría con la amputación de su obra más querida, la unidad de Israel. Los ecos de la tormenta aún crujían sobre los tejados de Jerusalén cuando Salomón, descalzo y con la túnica pegada a la piel por el sudor febril, se refugió en la cámara más alta de su palacio, un aposento silencioso que alguna vez sirvió de estudio y ahora parecía un sepulcro de mármol perfumado. El rey, que de joven había llenado aquellas paredes con pergaminos frescos y melodías de arpa, se encontró rodeado de estantes vacíos, lámparas apagadas y un único espejo empañado por la humedad.
Allí, en el corazón de su propio santuario, comprendió que la soledad no es ausencia de compañía, sino el ruido insoportable de un alma que ya no confía en su propia voz. Y mientras la lluvia golpeaba los vitrales, se preguntó cuántos reinos puede perder un hombre antes de admitir que se ha extraviado a sí mismo. Avanzó a tientas hasta un escritorio cubierto de polvo y retiró la tela protectora que había olvidado durante años. Bajo ella aún yacían plumas de ganso, jarras de tinta seca y un rollo de lino amarillento donde, en el pasado, había garabateado sentencias que los escribas copiaban con reverencia. Tomó el rollo, pero la pluma tembló entre sus dedos como un rehén que presiente la desgracia. Así empezó a escribir, no con la claridad de los proverbios que un día asombraron a la reina de Saba, sino con la voz quebrada de alguien que descubre que la sabiduría sin obediencia es un palacio sin cimientos. Vanidad de vanidades, susurró al rasgar el silencio, todo es vanidad. Las palabras, recién trazadas, parecieron absorber la luz de la lámpara, dejando la estancia en penumbra. Se dejó caer en un diván de lino, agotado, y un gélido escalofrío recorrió su espalda al recordar la cantidad de banquetes donde 1000 rostros celebraban su ingenio con carcajadas y brindis. ¿De qué le había servido la risa cuando ahora cada eco resonaba como un juicio? Escuchó de nuevo, en su mente, la sentencia de Agías, pero esta vez la voz del profeta se confundía con la suya propia, como si el manto rasgado se hubiera transformado en espejo. Hice prodigios de arquitectura, pensó, pero olvidé edificar el pilar más sencillo, un corazón indiviso. El repique lejano de un salterio proveniente del patio inferior llegó hasta él, músicos practicaban un himno para la próxima luna nueva. La melodía, que en otros días habría inspirado un cántico, ahora le sonaba hueca, casi burlona. Quiso ordenar silencio, pero comprendió que la música no era el problema era el abismo que lo separaba de ella. Así que se levantó y, con pasos lentos, se dirigió a la ventana estrecha que dominaba el valle del Cedrón. Las hogueras de los campamentos rebeldes ardían como estrellas rojas en la distancia, y cada una le recordaba un impuesto injusto, una súplica ignorada, un altar pagano levantado para calmar una pasión extranjera. Un pueblo oprimido, murmuró, es un espejo roto que refleja los fragmentos de su rey. Volvió a la mesa y desenrolló un pergamino limpio. En la penumbra, escribió una confesión que nadie leería en vida: probé placer, riqueza, vino, mujeres y cantos. Construí jardines y estanques. Amontoné tesoros y carros. Pero todo fue correr tras el viento. ¿Para qué sirve al hombre fatigarse con sabiduría si al fin no hereda un necio? Cada trazo dolía como espina incrustada en la carne. Fuera, los truenos se alejaban y quedaba un silencio que parecía sangrar entre los muros. A medianoche, una ráfaga abrió de golpe los postigos, el viento apagó la lámpara y la habitación se sumió en la oscuridad. Salomón sintió el latido de su corazón retumbar en sus sienes, como martillo sobre la puerta de hierro que separa el orgullo del arrepentimiento. Entonces, por primera vez desde que ordenó el último altar extranjero, cayó de rodillas. No era el protocolo elegante de un monarca que ora, sino la postura desgarrada de un hombre que ha descubierto que la cima más alta puede ser al mismo tiempo el fondo más hondo de una caída. Los labios secos pronunciaran una súplica apenas audible: devuélveme, oh Dios, la mirada limpia del muchacho que antaño fuiste tú quien eligió. La respuesta no llegó en forma de voz ni de prodigio, llegó en la ausencia absoluta de todo sonido, un silencio que desprendía temblor y, paradójicamente, alivio. Fuera, las últimas gotas de lluvia resonaban sobre el empedrado y lavaban las huellas de la sangre derramada ese día. Quizá aún quede esperanza para los que lloran, pensó. Pero la esperanza no podía reconstruir, de la noche a la mañana, un reino fracturado. Lo único que podía hacer era sembrar semillas invisibles en un corazón cansado, para que en el tiempo del juicio hubiera al menos una raíz que contara de dónde provenía la sabiduría que ahora se le escapaba. A lo lejos, los gallos empezaron a cantar. Con el primer rayo de alba, Salomón se incorporó, tomó el pergamino arrugado y lo ocultó tras una losa suelta en la pared, como si quisiera que la verdad permaneciera soterrada hasta que futuras generaciones la encontraran. Después cruzó el corredor de mármol, esquivó un tapiz fenicio que representaba a Astarte y descendió hacia la sala del trono. Allí lo aguardaban criados somnolientos, consejeros con ojeras y la inevitable audiencia diaria.
Al ver su figura encorvada, uno de ellos murmuró, el rey necesita reposo. Pero Salomón, con voz baja, replicó, lo que necesito es lo que perdí cuando creí que todo lo que tocaba se convertía en oro eterno. Se sentó, enderezó la espalda y apoyó el cetro en el brazo del trono. Cada latido le recordaba que nada era eterno excepto la palabra que una vez escuchó en un sueño de juventud. Y mientras el escriba anunciaba la primera petición del día, el hombre más sabio de la tierra se sintió, con una mezcla amarga de certeza y piedad, el más pobre entre los pobres. Porque al fin entendía que el conocimiento sin obediencia sirve para diagnosticar el mal, pero no para curarlo, que la inteligencia sin humildad alumbra palacios y al mismo tiempo apaga la lámpara interior, y que la soledad verdadera no es estar sin compañía, sino convivir con la propia sombra sabiendo que ella lleva las llaves de un reino a punto de partirse en dos. Las sombras extendidas por las antorchas vacilantes parecían lenguas de juicio lamiendo los muros de cedro cuando Salomón mandó sellar las puertas del palacio y exigió, con un susurro que heló la sangre de los centinelas, que le trajeran a Roboam sin demora. Afuera, el pueblo rugía, adentro, el rey moribundo se aferraba al último hilo de poder que le quedaba, la palabra, decidido a convertirla en herencia o advertencia antes de que el alba lo reclamara para siempre. Fue entonces, en la hora en que las conspiraciones susurran más fuerte que el viento, cuando un padre y un hijo quedaron cara a cara ante un secreto que sellaría el destino de todo Israel. Roboam llegó envuelto en el perfume cálido del banquete que acababa de abandonar. Su capa carmesí relucía con lentejuelas fenicias y los pendientes de oro, regalo de su madre, tintineaban al ritmo impaciente de sus pasos. Creía acudir a una reprensión pasajera, la enésima de un monarca que se aferraba a viejos temores, pero al cruzar la puerta vio al rey sin corona, sentado sobre un banco bajo, casi hundido entre pergaminos y braseros vacíos. Ni trompetas ni heraldos, tan solo la respiración jadeante de un hombre que alguna vez dictó proverbios como si respirara eternidad. «Cierra la puerta», ordenó Salomón. El cerrojo retumbó como un clavo sellando un ataúd. El anciano señaló un cofre de madera de sándalo que yacía entre velas goteantes. Su superficie estaba marcada con el cané, el símbolo con que David había firmado antiguas alianzas, pero una nueva sigilografía de cera blanca lo mantenía sellado. Entre los dos hombres se levantó un silencio denso como incienso frío. Dentro, susurró Salomón, rozando la tapa con dedos temblorosos, hay más que oro. Hay los pesares de un rey que cambió sabiduría por apariencia, y la advertencia de que cualquier mano que oprima al pueblo terminará sosteniendo solo ceniza. Llévalo contigo esta misma noche y ábrelo solo cuando tu conciencia tiemble más que tu orgullo. Roboam esbozó una sonrisa escéptica. Desde niño lo habían arrullado leyendas sobre la grandeza de su padre, juicios perfectos, pórticos refulgentes, timbales de plata que resonaban hasta el Jordán. Nunca imaginó verlo desgarrado por la duda. Dio un paso adelante, pero sus botas resonaron vacilantes sobre las tablas de cedro. «Padre», dijo, midiendo el tono para no parecer condescendiente, «la gente respeta la mano fuerte». Eso aprendí observándote desde la galería de los leones, un juicio rápido vale más que 100 concilios. Si pretendes que afloje el yugo ahora, lo tomarán por debilidad. Salomón negó con la cabeza, y la sombra de su barba tembló. El metal que se dobla junto al fuego no es débil, es sabio. Tu abuelo enfrentó gigantes porque primero aprendió a doblar su rodilla. Yo olvidé esa lección cuando dejé que mis deseos se hicieran trono. Se llevó la mano al pecho, como si intentara contener un corazón que martillaba contra los barrotes de las costillas. Escucha, ya se alzan voces que exigen justicia. Si las sofocas, oirás gritos que ni 1000 soldados podrán callar. Para obligarlo a mirar la verdad, arrastró el cofre hasta colocarlo entre ambos. El olor de la madera liberó recuerdos de otros tiempos, la canción que componía de madrugada, la primera piedra del templo bendecida con óleo, la voz de Jehová en sueños. Todo parecía lejano, como otro reino en otro cuerpo. Con esfuerzo, abrió la tapa apenas un palmo, un rayo de aceite se reflejó en un sello de ónix, un rollo escrito con tinta férrea y lágrimas secas. Sobre el pergamino, se veían líneas quebradas, aparentemente frustradas a mitad de sentencia, proverbios incompletos, salmos interrumpidos, confesiones que un escriba nunca copió.
Este es mi verdadero legado, dijo el anciano. Léelo cuando el rugido del pueblo choque contra tu voluntad. Allí encontrarás el mapa que conduce a la compasión o la profecía de tu ruina. Roboam, lejos de avivar la llama de la humildad, sintió que el calor de su sangre ascendía a la cabeza cual vino fuerte. ¿Quería su padre contaminar su reinado naciente con temores? ¿Era justo que el león muriera dejando a su cachorro una jauría hambrienta? Padre, replicó, bajando la voz. La fortaleza de Israel se ha construido sobre impuestos que levantaron murallas y flotas. Sí, el pueblo gime, pero también se beneficia de la gloria que exhibimos. Aflojar el yugo ahora sería abrir la puerta a los oportunistas. Los ojos apagados de Salomón se tornaron brasa al oír la palabra gloria. Con un esfuerzo repentino, se puso en pie. La gloria sin justicia es una túnica prestada, escupió. Se rasga con la primera tormenta. Roboam, yo tuve gloria, ahora la lluvia me cala. No repitas mi error. Extendió el rollo, la cera se partió con un chirrido áspero. Pero cuando estuvo a punto de entregarlo, su pulso flaqueó. Fue entonces cuando la cámara se llenó de un aroma viejo, mezcla de mirra y polvo, recordándole la noche en que pidió sabiduría en Gabaón. Con un gemido, apretó el pergamino contra el corazón. Prométeme que escucharás a los ancianos antes de escuchar a los cortesanos. El príncipe se agachó, tomó la caja y la cubrió con su manto, más para terminar la escena que por reverencia. Miró a su padre desde la penumbra. Lo prometo, dijo, pero sus ojos reflejaban la llama altiva de un espíritu que ya había decidido demostrar fortaleza con dureza. Cuando la puerta se cerró tras él, Salomón sintió que el aire del aposento se volvía plomo. Se dejó caer de rodillas. Fuera, un pájaro nocturno graznó, y su eco chocó contra el desierto de sus recuerdos. El rey comprendió que la entrega del testamento no garantizaba obediencia, tan solo sembraba una posibilidad. Pero a veces la esperanza se parece al grano de mostaza, minúscula, casi invisible, capaz de partir la roca si el tiempo concede lluvia. Al amanecer, los criados hallaron al monarca aún despierto, con la mirada fija en el alféizar. En sus labios se formaban murmullos de un salmo inacabado, y sobre la mesa yacía un nuevo pergamino, recién escrito, sin sello alguno. Decía, la suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Era una joya tardía de sabiduría, quizá la última, que el rey dejó sin firmar, como si presentara su sabiduría desnuda ante Dios y ante un hijo que pronto tendría que elegir entre la dureza del hierro o la ternura de la carne. En el patio, las trompetas reclamaron tributos mientras el pueblo amontonaba quejas. Roboam cruzaba las columnas de mármol con paso firme, llevando el cofre cuidadosamente cubierto, pero en su mente bullían planes de grandeza. El rollo, ese corazón de tinta escondido bajo su brazo, parecía arder, no de fuego, sino de advertencia, esperando la hora en que las voces de los ancianos y la furia de los jóvenes lo obligaran a romper el sello y descubrir si el eco de la sabiduría de su padre podía salvarlo de sí mismo. Porque a veces un testamento basta, y otras veces, no es más que un espejo que refleja la terquedad de quien lo recibe. El cielo aún estaba quemado de rojo cuando un susurro corrió por los corredores de cedro, el rey no respira. En la penumbra olorosa de incienso apagado, la última lámpara se había consumido, y el anciano que un día habló con Dios en sueños y asombró a naciones enteras yacía inmóvil sobre un lecho de lino empapado de sudor. A los pies de la cama, su cetro había caído como un árbol tronchado, la corona, desplazada, dejaba un rastro opaco sobre las sábanas. Nadie se atrevió a cerrar sus párpados. Parecía que los ojos enturbiados de Salomón todavía escrutaban la estancia en busca de ese instante extraviado en que la sabiduría se le escurrió del corazón. Afuera, los gallos ensayaban un canto tímido, primer anuncio de un alba sin rey, mientras en los patios interiores un coro de levitas rompía el silencio con un salmo quebrado, tan frágil que más se parecía a un sollozo. El monarca más famoso del mundo había muerto, y con su postrer suspiro todo Israel pareció contener el aliento para escuchar el estruendo invisible de un reino partiéndose en dos. Las puertas del palacio se abrieron con un lamento de goznes. 12 sacerdotes ataviados de lino tomaron el cuerpo, lo envolvieron en un sudario real y lo condujeron a la gran sala donde rugían 2 leones labrados en marfil.
El cortejo avanzaba entre antorchas temblorosas que proyectaban sombras gigantes, figuras de querubines, palmas y flores que Salomón había mandado tallar para recordar la gloria del Edén. Ahora, esas mismas siluetas ondulantes parecían acusar al hombre que las encargó. Roboam, de pie junto al trono, contemplaba a su padre sin derramar una lágrima. Bajo su manto púrpura, sentía el peso del cofre sellado golpearle la cadera a cada respiración, como si el testamento ardiera reclamándole atención justo cuando la muchedumbre comenzaba a rugir más allá de las murallas. El protocolo dictaba que el rey fuera enterrado en la ciudad de David antes de que se pusiera el sol, de modo que el séquito se apresuró a descender por las escalinatas del Ofel. Jerusalén entera se llenó de aroma de mirra y resina, sin embargo, ese olor a duelo se mezclaba con otro, agrio y denso, el hedor de la incertidumbre. En las callejuelas de los mercaderes, las alabardas de la guardia apenas bastaban para sostener a un gentío que pedía a gritos ver el rostro del difunto, no por reverencia, sino para convencerse de que el hombre que impuso los tributos ya no volvería a exigir un dracma más. Mujeres de Judá rasgaban sus mantos, pero en las ventanas altas de Efraín algunos rostros asomaban con una mezcla incómoda de alivio y expectación. Se decía que Jeroboam, todavía en Siquelm, aguardaba esta misma señal para convocar a las tribus del norte bajo un nuevo estandarte. El cortejo se detuvo frente a la tumba familiar. Antiguas antorchas chisporrotearon en los nichos y el canto ronco de los sacerdotes se levantó en ecos de piedra. Cuando depositaron el cuerpo en el sepulcro, un silencio colosal se apoderó de los presentes. Roboam dio un paso adelante, alzó la mirada y habló una bendición breve. Sus palabras, sin embargo, parecieron rebotar en las losas como gotas sobre roca seca. Algunos ancianos de la corte se miraron con desconfianza, esperaban un llanto real, o una confesión humilde, pero hallaron en el heredero apenas un destello de impaciencia. Esa misma tarde, mientras la puerta del sepulcro se sellaba con cera, las campanas del templo repicaron el toque de la lámpara, señal de que Israel tenía nuevo rey. Roboam ordenó una asamblea solemne para la mañana siguiente en Siquelm, no en Jerusalén, con la promesa de escuchar al pueblo. El cambio de sede era un gesto político para atraer a las tribus del norte, pero también una concesión al rugido que venía de más allá de Gilgal, un rugido que llevaba 10 jirones de tela como estandarte y el nombre de Jeroboam inscrito en el corazón de los descontentos. Aquella noche, la ciudad de David durmió poco. En los cuarteles, las armas tintineaban, en las residencias de las esposas extranjeras se guardaban ídolos apurados en cofres secretos, temerosos de ser arrojados al torrente Cedrón. En los claustros del templo, los levitas discutían si un cántico fúnebre bastaba o si el reino necesitaba un ayuno público. Y en la cámara vacía donde yacía el trono de marfil, 2 lobos tallados en madera parecían vigilar el asiento sin dueño, mientras las velas se consumían dejando rizos de humo que se enredaban como heraldos de un futuro incierto. A la primera luz, miles de israelitas se agolparon en Siquelm. Los ancianos, los jefes de clanes y los artesanos empuñaban estacas convertidas en bastones de peregrino. Al otro lado de la explanada, Jeroboam apareció escoltado por veteranos egipcios y campesinos del norte armados de azadones. El murmullo se tornó grito cuando los heraldos anunciaron la llegada de Roboam, vestido con paños reales, pero sin el cofre de su padre. Lo había dejado en Jerusalén, demasiado incómodo para exhibirlo. Se sentó en un estrado improvisado y aguardó. Entonces los ancianos de Israel, encabezados por un gris arcán de Dan, se adelantaron, pidieron una sola cosa, que aminorara la pesada carga de tributos y trabajos. Todos contuvieron el aliento. Roboam solicitó 3 días para deliberar. Llamó a los consejeros mayores de su padre. Aquellos rostros surcados por la edad citaron el testamento sin haberlo leído, advirtiéndole que la blanda respuesta desarma a la ira. Luego convocó a sus amigos de la juventud, criados con vino importado y carreras en los jardines colgantes. Ellos rieron de la debilidad y aconsejaron puño de hierro. Diles que tu dedo meñique es más grueso que el lomo de tu padre, arengaron. Seducido por la promesa de autoridad absoluta, desoyó los ecos de la caja de sándalo encerrada en Jerusalén. 3 días después, con el sol en lo alto, se alzó ante la multitud, su voz proyectada por los muros de Siquelm. Mi padre os cargó con yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os disciplinó con látigos, yo lo haré con escorpiones.
Un trueno de indignación recorrió la asamblea. 10 tribus se echaron atrás en un solo movimiento, como si un mismo músculo titánico las impulsara. Jeroboam levantó el fragmento de manto profético y gritó: «A tus tiendas, Israel, no tenemos parte en David». Aquellas palabras, 12 sílabas de ruptura, cortaron el aire y el destino de una nación. Piedras volaron hacia el estrado, Roboam escapó a toda prisa, dejando atrás la posibilidad de reconciliación. Así terminó el funeral de Salomón, con el reino hecho trizas y la sabiduría convertida en un eco que rebotaba entre dos coronas rivales. En Jerusalén, la tribu de Judá encendió lámparas en el templo para llorar la división. En Siquem, las 10 tribus erigieron altares nuevos para celebrar su emancipación. Y en la tumba sellada, el cadáver del rey más sabio dormía ajeno a la tormenta, mientras un pergamino con salmos inconclusos se deshacía lentamente en la penumbra, impregnado de húmeda fragancia a mirra, como si las lágrimas del difunto siguieran escurriéndose a través de los muros de piedra. Porque esa fue la herencia final de Salomón, un legado glorioso atado a un epitafio de advertencia. La sabiduría sin obediencia engendra orgullo, el orgullo sin arrepentimiento engendra ruina, y la ruina de un rey puede convertirse en la cátedra de generaciones enteras, si tan solo se atreven a leer las palabras que él escribió con sangre y tardío lamento. Tal vez, en alguna era futura, los peregrinos desempolven aquel testamento y comprendan que el más grande misterio del trono de David no era cómo se levantó el templo, sino cómo se derrumbó el corazón que lo edificó. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.